¿No, Patiño? Hablando de muchas cuentas, muchos números, mucho número hoy, mucho número. Y como tenemos mucho número, ¿quién tenemos? ¿Quién puede venir con los números? Especialista. Decilo vos, que me gusta como decís su apellido. Bueno, estamos con Roberto Colli-Vinarelli, un economista amigo, además una persona que siempre tocamos un montón de temas. Y antes de entrar a algún temita que trajo Roberto, le voy a hacer una pequeña pregunta. Recién estaba Lorena Riesgo con nosotros, estaba hablando y yo te veía que vos estabas ahí en las pantallas de así Real, está, bueno, de Real así Política, está. claro. Y mientras nosotros poníamos los graphs de lo que Lorena estaba hablando... Decí que yo tenía la rendición en mano, si no sabes qué, le habéis agarrado. Y una persona que estuvo con rendiciones de cuenta, ¿sí? En otras épocas, en la municipalidad también, ¿cómo ves vos, ¿no? la economía del municipio? ¿Cómo la estás viviendo desde afuera, digamos? ¿Cómo ves que se están utilizando los recursos por parte de la municipalidad? Hola, ¿cómo andan? Buen día. Buen día. Rosario, Luis. Sí, no, me acerqué a ver los gráficos que estaban analizando la rendición de cuentas y me reía porque los concejales se quejan porque el Ejecutivo le manda el presupuesto todo impreso y son como 4 o 5 biblioratos que se pierden, pero vi unos cuadros muy interesantes de la concejal. En Excel, diríamos, se nota que debe tener asesores que le bajan toda esa información, diríamos, y que, bueno, como todo presupuesto, vos lo entras a analizar y haces un ranking, un esquema de participación, ¿no? O sea, qué partidas tienen mayor incidencia presupuestaria. Seguro. Y bueno, siempre la oposición, los concejales, siempre machacan, diríamos, la subejecución en cuestiones de desarrollo social, producción, porque por lo general el presupuesto municipal está orientado hacia los servicios. Exacto. Servicios de la comunidad, digamos, ¿no? Porque justamente se nutre de tasas municipales y la tasa, por su definición, diríamos, es una contraprestación de servicios, digamos. Entonces, si analizás los rubros rápidamente, te das cuenta que todo lo que es recolección de residuos y disposición final de la basura, digamos, es el rubro que más se lleva, sí, que más importancia tiene. Y otro ítem, otro rubro importante, diríamos, en el esquema de los gastos es la infraestructura, diríamos, el bacheo y la pavimentación, diríamos. Si el municipio tiene recursos como para generar un plan de bacheo de infraestructura interesante, daría la sensación como que tiene un esquema ordenado, diríamos. Claro. Porque por lo general, entre lo que es personal y estos servicios de recolección y de basura y limpieza, te cubren casi el 90 y pico % del presupuesto. Entonces, si no tenés un porcentaje de recursos destinados a infraestructura, a pavimentación, a bacheo, es como que la gente chilla. Y después todo lo que es las áreas sociales, diríamos, educación, salud, también son importantes, pero bueno, viste que en La Plata, con todos los hospitales provinciales que hay, diríamos, es una ciudad que tiene una cobertura en salud que presta a la provincia muy fuerte, y productivamente tampoco se sobresale la ciudad, diríamos, es una ciudad administrativa. Bueno, la discusión tiene que pasar un poco, me da la sensación, si se respetó la ejecución. Eso es lo que iba a preguntar, porque dicen que hay algunos secretarios o secretarías que subejecutaron. ¿Qué significa subejecutar? Claro, es que no alcanzaron a gastar todo lo que tenían asignado en el año. No alcanzaron, porque uno piensa que es al revés. No alcanzaron a gastar eso. Por abajo de lo que pidieron o lo que le aprobó el Ejecutivo, por abajo de lo que le aprobaron. Entonces, si subejecutaron, es una mala gestión. Si no alcanzaste a gastar todo,
Después vendrán los alegatos, diríamos, o las excusas de los secretarios, y me pusieron tanto en el presupuesto, pero no me dejaron gastarlo, o si hubo desvíos, diríamos. Esto es un tema que se analiza mucho. Sí, porque es muy difícil, por ejemplo, espacios públicos que esté subejecutado, es un... Claro. Sobre todo lo que significa con las inundaciones, con... No se entiende. Si hay algo que se tiene que gastar inclusive más de lo del presupuesto, es espacios públicos, por ejemplo, ¿no? Claro. Digo. Pero una cosa que por lo general pasa es que, por ejemplo, la partida 3, que es servicios no personales, diríamos, en lo que es la escala de gastos, ahí hay una partida bolsa donde hay contratación temporaria personal, y que está en la partida 3 y que no es la partida 1, que por lo general la partida 1, que es gastos en personal, que es la planta permanente del municipio y demás, que tiene una incidencia muy importante, como vemos en todos los presupuestos municipales y provinciales, básicamente, a nivel nacional no tanto. Esa bolsa de los servicios no personales, que son contratos, también se revisa mucho, y por lo general tiene una sobreactuación, diríamos, al revés, no una subejecución, sino una ejecución por encima. Entonces ahí viene parte de la discusión, ¿no? O sea, ¿por qué desvían fondos ahí? Ahí también están todo lo que es la cooperativa, la contratación de cooperativas. Entonces es como que con esa partida 3 refuerzan todo lo que es la contratación de personal más allá de la 1, que por lo general está muy irrestricto, digamos, el ingreso en las plantas, tanto personal como... Así que bueno, me parece que pasa un poco por ahí la rendición. El tema del día. Sí, ¿qué nos traías hoy? No, bueno, un poco siempre nos despertamos con alguna buena noticia en lo económico, ¿no? No, el tema de que el Fondo Monetario, y lo paso porque traje unos grafiquitos ahí de recaudación. El fondo... Creo que ya está más relajado, se vino con la remerita, está más tranquilo. Él plantea una fórmula, ¿viste? Pero yo lo tengo ahí en el anotador, digamos. Hay que llevar ese color, hay que llevarlo. Muy bien, hay que ser valiente. Sí. Y le queda bien, pero viste que hay personas que, por ejemplo, hay hombres que no se ponen el rosa. ¿Por qué no te pones rosa? Le queda re bien el rosa. El otro día mi marido se puso un saco rosa, modo pink puso. Muy lindo le quedaba. Yo saco rosa no, pero camisas rosas. No, bueno, él tiene su programa en donde tiene que vender los distintos trajes y demás. Le digo, ¿te animás a este? Me animo. Se lo puso a la pinturita. No porque sea mi marido, pero le queda bien. Igual me estaba planteando el tema de la remerita porque venía por la calle y veo que me miraban. Epa. Digo, ¿qué pasa con todos estos colores? Si querés nos vamos de la mano. Era porque era remera y hacía frío, me parece. Nos vamos de la mano, yo te acompaño. Escuchame, ¿qué decías? ¿Que nos despertamos con noticias? ¿Qué pasó? Yo no vi las noticias. ¿Qué pasó? El Fondo Monetario está cuestionando las pautas de compromiso del gobierno respecto al déficit cero. Ya hay funcionarios del gobierno nacional que viajaron a Washington a pedir un waiver, un perdón, diríamos, de la ejecución, diríamos, del compromiso de déficit cero, de extender, todavía no están los números de marzo, y esto está ligado, diríamos, a un poco estos grafiquitos que traje, hablan de la recaudación nacional, ¿no? Hay un crecimiento de la recaudación, un crecimiento nominal, o sea, recaudación del año 2019, del primer bimestre de 2019 respecto del 2018, por debajo del crecimiento de la inflación, ¿no? Entonces, cuando la recaudación crece por debajo de la inflación, hay una caída real, diríamos, igual que el salario, y se está más o menos respetando para que la gente tenga un poquito de comparación, más o menos se da con lo que pasa con el salario. El salario real ha caído casi un 12%, un 11, un 12% del 2018, en lo que va del 2018 y principios de 2019.
Y la recaudación también está en esa caída de un 11, un 12%. Un poco para explicar a la gente, digamos, esa caída del 12% después se da en los comercios, se da, digamos, en toda la economía del país. Bueno, justamente, eso es lo que se llama la caída de la recesión, la caída del consumo, la caída de la demanda, justamente porque la gente se ajusta, las expectativas son... Cuando la economía, cuando los indicadores económicos crecen por debajo de los precios, o sea, hay una caída de poder adquisitivo. En este caso de la recaudación entonces hay una orientación a la restricción y a expectativas negativas. Entonces eso es toda una onda, diríamos, de contracción de la economía, tanto a nivel personal como indicadores macroeconómicos. Vos sabés que le preguntábamos a Lorena también, hoy al inicio del programa, el tema de que en diciembre se proyectaba entre un 15 y un 20%, digamos, lo que tenía que ver en el índice de la devaluación, en los índices, digamos, de la economía, ¿sí? Hoy por hoy se está proyectando un 4%, digamos, para el mes de marzo. De índice de precios. De índice de precios y digamos, marcado por el INDEC, digamos, nosotros sabemos que el 4% no fue. Sí, la gran preocupación es que el crecimiento de la inflación está por arriba del 3%. Exactamente. Entonces digo... Mensual. Entonces vos lo proyectás y te da casi un 40%. O sea, porque si vos tenés en el primer trimestre un 10%, son 4 trimestres, es fácil, 10 por 4. Estamos arriba, 40% de inflación. Eso es lo que estábamos planteando y lo comentábamos con Lorena hoy en el otro bloque, ¿no? O sea, la proyección que tenía el gobierno, que era entre el 15 y el 20, para este año, ya la proyección se fue mucho más arriba. Y yo calculo que si seguimos en estos índices, no sé si no vamos a superar el 40%. ¿Vos cómo lo ves? Y bueno, sí, porque vos fíjate que en el 2018 la proyección del gobierno fue el 10%. Al inicio del 2018. Después lo llevaron al 15 y terminamos en 47, 48. Claro. Entonces ese es el fracaso rotundo de la política económica. Que todo el mundo se lo está recriminando y le está cuestionando al gobierno. El fracaso de la política monetaria, la política de contención de la inflación. Y todas estas cuestiones que se viralizan en las redes de que no, la cuestión de la inflación es muy fácil, diríamos. Y no es un tema fácil, porque hay varias aristas, varios componentes de que en el índice inflacionario. Bueno, pero justamente volviendo al tema nacional, al caer para redondear. Sí, al caer la recaudación, al caer la recaudación, las expectativas y los compromisos del gobierno de déficit cero ante el organismo internacional están en dudas. Entonces vienen las preocupaciones y acá viene todo el tema porque esta semana ahí tiene que haber la semana entrante tiene que haber un desembolso del organismo internacional importante para ir tapando agujeros, diríamos, la corrida contra el dólar, como ustedes sabrán, el tipo de cambio está atado con alambre. Claro. Claro, pero estaban diciendo al mismo tiempo que querían llegar a bajar el dólar a 40-41 y todo. Bueno, ¿qué significa? ¿Qué Claro. es eso? O sea, ¿qué se tiene que lograr para bajar el Bueno, dólar? Tiene que bajar mucha plata para que se baje el dólar. O sea, yo que no entiendo. No, entiendo, bueno, es que no me escuche justamente. mi papá, que es contador, me va a matar. Pero bueno, yo tampoco tengo por qué saberlo. Pero para bajar el dólar a eso, tenés que. ¿Vos conocés algún en este país algo que baje, después que sube, baje, retrocede? El dólar es lo único que sube, baja, por Bueno, la nafta, los precios suben y después no vuelven a Bueno, por bajar. eso, justamente el precio, el tipo de cambio surge como consecuencia de la demanda y la oferta. Claro. Si hay mucha demanda y hay poca oferta, el precio tiende a subir. Claro. Entonces, ¿qué es lo que No, se como hizo? con la leche, que te dejan máximo 4 y te la venden Claro. a 80p cada una. Ok, listo, Claro. te compro una. Entonces, justamente,
como una de las unas problemáticas, unos déficits estructurales de la economía argentina es la generación de dólares. Por eso se recurrió al organismo internacional para estos préstamos. Entonces, si no entran dólares, ante una expectativa de crecimiento de la demanda, porque es lo que todo el mundo está hablando, de que hay mucha plata en pesos, en plazos fijos, de sectores pudientes, sectores con capacidad de ahorro, que están pensando en un año electoral pasarse a una moneda de resguardo fuerte, que es el dólar en este país, que tenemos una economía bimonetaria. Entonces se visualiza que va a haber entre mayo, junio, julio una gran demanda de dólares, y si no hay una oferta, entonces el precio tiende a subir. Claro. Por eso es muy difícil, y esas son las predicciones del gobierno. Si vos decís lo vamos a bajar a 40, es una expresión de deseo. Y después, si eso no se cumple, bueno, ahí viene la bronca de la gente, porque todas las expectativas, todas las proyecciones del gobierno... Estamos todos esperando que baje a 40 para comprar. Y no va a bajar a 40, no están 43, es probable que vaya a 45, 46, 47, y las proyecciones que dicen, y las proyecciones que dicen, más de 50 claro, en octubre, y justamente vos fíjate esto, ¿por qué el Fondo Monetario pone estas bandas de no intervención del Banco Central entre 39 y 50? Porque para los organismos internacionales, para el Fondo Monetario, que es el que está monitoreando realmente la economía, un dólar a 47, 48 está bien, claro, 49 está bien. Entonces, vos fíjate, ¿y por qué después la gente se enoja? Porque si desde el gobierno o los funcionarios dicen, lo vamos a bajar a 40, y no lo bajan, y si el dólar se va a 46, 47, que ahí genera... Y aparte otra cosa, porque si el dólar sube, eso se traslada a los precios. Y entonces, bueno, estamos ahí en el círculo vicioso que tan mal le hace a la economía, y tan mal le hace a la economía real, a la producción, y esto se liga bueno, al ser humano, diríamos. Mayor desocupación, caída del salario. No, después no podés culpar a las personas que quieren vender afuera porque venden en dólares y no quieren vender acá. O sea, de alguna manera es entendible y uno siempre la termina ligando. Tengo un tema para la próxima semana, si es que la actualidad no interrumpe con nuestra agenda. El otro día veía cómo antes de que el peso sea peso, era austral. Era un austral, tanta plata, o cómo se llegó del paso del austral al paso del peso. Una clase de economía, quiero acá media resumida, pero cómo se pasó al peso y cómo se llegó al 1 a 1, porque en algún momento también el dólar estaba a 50 australes, $1, sí, como está pasando ahora, y cómo pasó a estar en algún momento, porque digo, yo quiero de vuelta el peso a $1, claro, ¿cómo hacemos? La aplicación es larga. ¿Qué consecuencias? Y el productor no está haciendo... Ya lo sé, y la tenemos a Navamuel, así que, pero quiero eso para la próxima semana. ¿Te gustó, Patiño? Y lo podemos decir, me gustó. Hacemos más. Claro, y volvemos a reeditar los patacones. Ay, Dios mío, no me la aceptaban ni en el colegio, en el bufete del colegio. ¿Vos sabías que el único municipio que no pagó con patacones en aquel momento los sueldos de los empleados fue el municipio de la Ciudad de La Plata? No lo sabía. Ah, bueno, mirá, te lo digo. ¿Viste? Uno para la anécdota, no tal. ¿Me equivoco, no? No. El que pagó con dólares recibe. Sí, con plata nacional. Gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Vamos a una pausita.